Buenas tardes con todos. Para mí es un orgullo y una enorme alegría poder estar aquí en este panel tan importante, tan esencial, donde he escuchado criterios, comentarios y sobre todo conceptos que son fundamentales, que son fundamentales para todos los seres humanos. Sin embargo, yo creo que mi deber no es entrar a consensuar, entrar a aplaudir. Yo creo que mi deber, como siempre soy, es a puntualizar algunos aspectos que considero que no están bien planteados. Ustedes sabrán disculparme, pero en un foro como este, de académicos, de docentes, es bastante importante que tengamos la capacidad, primero, de ser críticos y segundo, de ser autocríticos. Creo que sin autocrítica es imposible avanzar, no solo en la docencia, sino en la vida cotidiana, en la vida diaria. Quiero empezar con una frase del famoso escritor norteamericano Truman Capote, autor de la genial novela de no ficción, es decir, una crónica llamada A Sangre Fría. ¿Qué dijo Truman Capote? Truman Capote dijo que, según él, Dios nos trae al mundo con el don de escribir en una mano, pero con el látigo del rigor en el otro. El látigo del rigor. Si nosotros, como docentes, como creadores, como estudiantes, como ciudadanos y como seres humanos, no aplicamos el látigo del rigor, nos quedaremos empantanados para siempre en discursos, en retóricas y en conceptos que hemos escuchado, que hemos leído por ahí, pero que no los aplicamos. ¿A qué me refiero con no los aplicamos? Aquí se habla de escritura creativa, por ejemplo, se habla de inspiración. En efecto, una de las profesoras que expuso recordó esa famosa frase de Picasso, que también la hizo suya Hemingway, la frase que dice, yo creo en la inspiración, pero cuando llegue me encontrará trabajando. Sin embargo, la frase no es así, la frase precisa es, yo no creo en la inspiración, pero si llegara, me encontrará trabajando. ¿Qué quiere decir eso? No existe la inspiración, compañeras y compañeros y público que nos escucha y nos ve. No existe, y tengo que ser drástico en eso. Hablar de inspiración es hablar de que la literatura y los procesos de escritura son como florecitas, como pajaritos, como arcoíris, como hadas madrinas que llegan y cupidos que nos inspiran, y no es así. Javier Villasís lo dijo con mucha claridad. Ahí está, lo que dijo Javier es el todo de esta larga conversación que hemos tenido. ¿Cuál es el todo? Es el proceso de escribir todos los días. Entonces, cuando yo escucho que hay inspiración, me sorprendo porque no es posible la inspiración. ¿Y saben por qué me sorprendo? Porque por más que llegaran las hadas madrinas de la inspiración, si no leemos todos los días, es decir, si todos los días no nos alimentamos de libros, de pensamientos, de conceptos, de propuestas, de miradas distintas sobre la vida, no vamos a poder escribir. No es posible escribir sin leer. Así que cuando Truman Capote habla del rigor, y cuando Hemingway y Picasso hablan de que no existe la inspiración, porque la inspiración, si existiera, debe encontrarte trabajando, lo que estamos hablando es de un escribir todos los días, ya no como parte de una obligación de docentes, ni de una obligación de estudiantes, sino como parte de la vida cotidiana de uno. Si no escribimos todos los días, y antes,
si no leemos todos los días, no es posible escribir. Entonces, cuando hablamos de escritura creativa, yo me pregunto, ¿cuál es la escritura creativa? ¿Qué escritura creativa? No existe la escritura creativa, mis queridos colegas. Perdónenme que les diga así, mis queridas colegas. ¿Existe la escritura o no existe la escritura? ¿Qué es la escritura creativa? La escritura creativa no existe porque lo que no es creativo sería una escritura de boletines de prensa, es decir, lo que han escrito 100,000 personas antes, sería seguramente una denuncia ante un juzgado, sería tal vez un comunicado público de un municipio, de una junta parroquial. La escritura es la escritura. La escritura es por esencia creativa. De lo contrario, no existe. No existe la escritura creativa. Ese concepto yo respeto en el sentido de que ustedes lo han investigado. Hay muchos autores que hablan de la escritura creativa, de cómo hacer escritura creativa, cómo generar en los estudiantes escritura creativa, pero ¿dónde está la escritura creativa? Y yo quiero preguntar también a los docentes, con todo respeto, pero con toda firmeza, porque para eso estoy aquí, no estoy para aplaudir a nadie. ¿Por qué no empezamos dando ejemplo a los estudiantes con nuestras lecturas? Muchas veces me pregunto si en las universidades los docentes leen, leen, además de lo que les toca leer para preparar sus clases. Pueden citarme, por ejemplo, 10 grandes novelas. Pueden citarme 10 grandes libros de poemas. Pueden citarme 10 grandes libros de crónicas. Si los docentes no leen, ¿cómo se puede contagiar? Porque se trata de contagiar a los estudiantes del amor por la lectura y en consecuencia el amor por la escritura. No es posible, no es posible. El gran maestro polaco, reportero y teórico del periodismo, Ricardo Kapuscinski, decía que el periodista que no lee no es periodista. Y yo hago un poco la extensión. Comunicador que no lee no es comunicador. Y docente que no lee no es docente. Entonces, ¿de verdad los docentes leemos? ¿O simplemente lo que trasladamos a los estudiantes es lo que leemos al apuro la noche anterior cuando preparamos clases y ponemos ahí pedazos de teorías de distintos autores? ¿Para qué? Entonces, ustedes nos han mostrado técnicas para estudiar, técnicas para producir, para motivar a los estudiantes la escritura creativa. Y yo les digo que no. Yo les digo que la única forma de promover la escritura, y ya no me voy a referir a escritura creativa, la única forma de promover la escritura tiene dos caminos. Una, el ejemplo, y dos, la cotidianidad. No es necesario formular teorías sobre de qué escribir, cómo es la estructura para escribir, cómo son los caminos. ¿De qué escribir? De la vida. Entonces, no hay mejor, no hay mejor eh, objeto para escribir que la propia vida de uno. Ahí nace la crónica, ahí nace la poesía, ahí nace el cuento, ahí nace la novela, de las experiencias cotidianas, pero sumadas a todo el entorno de conocimiento y hasta me atrevo a decir de sabiduría que dan los libros, que dan los grandes autores. En cuanto a lo otro, a esto de que la vida sea el propio camino para escribir, Jorge Luis Borges, el gran maestro, poeta y cuentista argentino, injustamente
injustamente relegado por el Premio Nobel de Literatura de Estocolmo, que solo premia a las personas que agachan la cabeza ante las políticas del rey de Suecia. Él decía que lo único que justifica la vida es un cuestionarse todos los días, que lo único que justifica la escritura es la duda permanente, la duda de saber para qué existimos, para qué vivimos, por qué amamos, por qué nos gusta una cosa y no nos gusta otra. Podemos citar aquí a Albert Camus, que para mí es el más grande filósofo y escritor, él sí, ganador de un premio Nobel, aunque muchos se opusieron, Albert Camus. Basta leer El extranjero o basta leer El mito de Sísifo de Albert Camus para saber de qué se trata la vida, de qué se trata este cuestionamiento diario. Vamos a poner rápidamente algunos ejemplos. Dios. Nos hemos preguntado si Dios existe. Nos hemos preguntado que si existe, ¿para qué existe? Dios, como nos enseñaron a muchos de nosotros en la escuela y en el colegio, es un castigador, es un amigo, es alguien que nos ama, es alguien que nos conduce. ¿Qué es en la religión el libre albedrío? ¿Por qué camino? ¿Por qué todos los días me levanto? ¿Por qué amo a una mujer? ¿Por qué amo a mis hijos, a mis hijas? ¿Por qué venero a mi madre o a mi padre? ¿Nos cuestionamos eso? ¿O simplemente hacemos las cosas porque así debe ser? Pero en realidad en la vida nada debe ser así. Nadie tiene por qué imponernos quiénes somos nosotros. Y por tanto, nadie tiene que decirnos cómo debo escribir. Respeto profundamente todas las teorías que ustedes han expuesto, todas las frases, las citas, pero lo que les puedo decir que el único y el mejor estímulo que existe para escribir, no para la escritura creativa, el mejor estímulo para escribir es la vida misma de cada uno. De la vida misma de cada uno salen las mejores crónicas, las mejores historias, los mejores poemas de uno, los mejores cuentos, las mejores novelas. Pero yo me pregunto muchas veces, ahora que tenemos redes sociales, por ejemplo, mucha gente publica poemas en Facebook, en Instagram. En realidad son poemas, me pregunto, salidos de la honestidad de cada uno, o son palabritas escogidas al azar para que queden bonitas. Eso no es escritura. Escribir es desgarrarse. Escribir es sacarlo todo. Escribir es exponerse. Escribir es desnudarse. Es mirarse a un espejo de cuerpo entero. Eso es escribir. Entonces, he oído que aquí se habla de la evolución de la creatividad. En teoría, sí. Insisto, respeto todas las teorías que ustedes han expuesto, pero no creo en ellas. La creatividad es posible que evolucione. ¿Cómo? ¿Cómo? Hace 3000 años los griegos ya escribían. ¿Cómo ha evolucionado esa escritura de los griegos, de Aristóteles, de Platón, entre otros? ¿Cómo ha evolucionado? No ha evolucionado. Y aquí Borges, siempre el maestro Borges, tan grande como fue y tan grande como es, porque sigue vivo para muchos de nosotros, él decía que la humanidad escribe un solo libro, no varios libros, que lo va alimentando, la humanidad va alimentando a ese solo libro con sus aportes, con sus experiencias, con sus vivencias, según sus épocas, según sus dolores, según sus amores, según sus vibraciones, según sus emociones. ¿Queremos alguna fórmula para que los estudiantes escriban? No hay. Lamento decir que no existe. Cuando ustedes escriben, estimadas profesoras y docentes, estimado Javier, cuando ustedes escriben, ¿se quedan así hasta que llegue la inspiración?
Si se quedan así hasta que llegue la inspiración, no están escribiendo. Va a ser falso lo que escriben, falso. Porque uno cuando llega al texto o llega al papel, todavía les recuerdo que no hay nada más maravilloso que escribir en papel con una pluma, más maravilloso que escribir en una computadora, ¿no? Uno tiene que volcar su alma, su espíritu, su corazón, su sangre, sus dolores, sus percepciones sobre la vida, sobre la violencia, por ejemplo, que ahora desata, que ahora arrasa con el país, sobre estas experiencias que estamos viviendo este momento. ¿Alguien ha escrito sobre eso? Entonces, ¿qué es escritura creativa? ¿Por qué no llegamos al aula y nos ponemos a hacer una reflexión con los estudiantes? ¿Se están violando o no los derechos humanos de este momento por parte de las Fuerzas Armadas? ¿Los narcotraficantes cómo están respondiendo a esta decisión del gobierno de que exista un conflicto interno armado? ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué pasa con la narcocultura? ¿Qué pasa con la narcopolítica? ¿Qué pasa con el narcoperiodismo? Que existe, ¿no? Que existe. Entonces, yo lo que quiero proponerles aquí es que dejemos a un lado, voy a decir algo que yo sé que es sacrilegio dentro de la academia y dentro del mundo universitario, pero que es la verdad. Dejemos a un lado las teorías externas. Dejemos a un lado esos cientos de libros que cómo escribir fácil en 10 minutos, 10 reglas para ser escritor creativo, 20 maneras para escribir un poema, 15 fórmulas para escribir un cuento. No existen. Solo existe la lectura, en consecuencia, la escritura y en tercera consecuencia, la vida de cada uno. Esa fusión entre la lectura, que es lo que nos da una visión universal de las cosas, la escritura y la vivencia, la vida como esencia de lo que ustedes pueden llamar inspiración. Yo respeto que lo llamen, no estoy de acuerdo, pero la respeto. Por qué no cambiamos un poco los esquemas? Porque aquí hemos hablado también de esquemas, de estructuras, de pasos. Cambiemos el esquema y un día entremos al aula y hablemos con los chicos de las cosas particulares. A este momento vengo desayunando un bolón de verde con un café. ¿Por qué no hacemos una historia sobre eso? ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene esa tradición? Y escribamos, escribamos. Ahí van a ver que todo lo que ustedes llaman escritura creativa va a florecer, va a explotar de unas formas maravillosas. Saquémonos el chaleco antibalas, saquémonos la camisa de fuerza. Tenemos demasiados dogmas, demasiadas cosas así perdónenme la metáfora, ¿no? Como las anteojeras de los caballos, vamos caminando así. Cuando el mundo es de 360 grados, el mundo no es así. El mundo no es de coger citas, de buscar quienes hablen bonito, quienes, insisto, ¿no? 10 tips para ser un genio de la literatura o del periodismo. No existe, no existe. Lo único que existe es el yo cotidiano pensando, dudando y cuestionándome sobre mi yo cotidiano y escribiendo sobre ese yo cotidiano. Cuando hablo del yo cotidiano, estamos hablando del yo individual y del yo social, porque se puede interpretar como que estoy planteando que de lo único que se puede escribir es de uno mismo. No es así. De todo se puede escribir. Se puede escribir, por ejemplo, de que ayer en la tarde yo estuve en un supermercado en Quito y estaba una señora a mi lado con una niña de unos 8 o 9 años y la señora no tuvo para comprarle
algo que la niña necesitaba, porque costaba $15 y la señora solo tenía 12. Yo dudé, yo sí tenía $5 para prestarle. La señorita de la caja le dijo, no, no, eso cuesta 15 y si usted no tiene, simplemente no puede comprar. Y la señora se fue muy triste y la niña se fue llorando. Se fueron. Y yo me pregunté, ¿y por qué no saqué los $3? Y le dije, tome señora, le presto, le encargo, algún día me pagará. Y salgo a buscarle a la señora y la señora no estaba ya. Y regreso y compro lo que yo había ido a comprar y me voy a la casa. Y me duele toda la noche que me haya pasado eso. No haber sido generoso, no haber sido solidario. Y que todo mi discurso permanente de la solidaridad, la sororidad de la que tanto se habla ahora, no sea cierto. ¿No les parece que eso es un tema extraordinario para escribir? A mí sí. De eso hay que escribir. Y quiero dejarles con eso. Quiero dejarles con la duda. Quiero dejarles conflictuadas. Quiero dejarles pensando, ¿en serio estamos haciendo bien las cosas? ¿En serio estamos enseñando bien? ¿Estamos enseñando con el ejemplo? ¿O con tomar 10 libros, 10 citas? ¿O con los tips y las estructuras y los mapas mentales? No existe nada de eso, perdónenme, no existe. Lo único que existe es la vida. La vida es la mejor y la única esencia y la única razón, no solo para que estemos aquí, sino para escribir y para justificar nuestro paso por el mundo. Muchas gracias. Gracias, maestro Rubén Darío Buitrón. El arte debe movernos las bases, el arte debe movernos el piso, debe sacarnos a veces de una armonía que nos lleva más que todo a ser casi ovejunos, pasivos en el exceso, aceptar todo de una manera sin cuestionamiento. Para eso es el arte. Y la maestría Ajá. de educación en lingüística y literatura, con mención en estas dos grandes vertientes del arte, eh, tiene como objetivo aquello. Y recogemos esas palabras, ese pensamiento, ese criterio, en procura de mover a un sistema que de una u otra manera, es partícipe o ha sido consecuente con la situación actual que vivimos. Quienes conocemos a Rubén Darío Buitrón, quienes sabemos de su trabajo por años en la literatura, dentro del periodismo, sabemos que no podía dar menos de esto, sabemos que no podía dar menos de esto, y que esta charla, esta disertación, alcance el objetivo que considero que él, como todo artista, como todo creador, procura transformar para tener una sociedad mejor, transformar para tener ante nosotros como docentes a los alumnos que escuché un momento dado a otro docente de nuestra maestría, a los alumnos que nosotros queremos que sean, siendo los profesores que ellos esperan que seamos.